presentó en el Espacio Cultural La Paz Arriba, entre otros lugares, y uno de los temas importantes, interesantísimos, que van a darse en este encuentro, tiene que ver con las modificaciones que se han venido dando en los últimos tiempos sobre el sistema tributario en nuestro país, ¿no? Y hay ganadores y perdedores en esas modificaciones. Hablamos de la universidad, las universidades y la situación en la que están en ese ajuste, y al mismo tiempo de exenciones impositivas para algunos. Para hablar de este tema, Natalia Segura Díez es abogada del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ, y va a formar parte de una de estas mesas donde este tema va a ser discutido. Natalia, bueno, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia y Miguel aquí. Hola, un gusto. ¿Cómo están, Alicia y Miguel? Muchas gracias por la invitación. Hablemos un poco de esta mesa en la que vas a participar. El tema es sumamente atractivo y al mismo tiempo me parece que no tiene el nivel de discusión que debería en los grandes medios. Sí, tal cual como decías, bueno, se cortó un poco, así que creo que igual entendí la pregunta. Te voy contando un poco de qué se va a tratar la mesa y, bueno, exactamente como vos decís. El tema que vamos a tratar es los beneficios que tienen las industrias extractivas, que, bueno, como dice el título, es uno de los grandes ganadores de la justicia y de las políticas fiscales en Argentina ahora, pero también hace años. Y este es un tema que no está muy visibilizado. Hoy tenemos el ojo bien puesto en el ajuste fiscal y en todos los recortes que está habiendo con el tan venerado equilibrio fiscal que se quiere tener, pero no se mira la otra hoja en este balance que tiene que ver con los beneficios tributarios, ¿no? Uh-huh. Hablamos de gastos tributarios, que son regímenes especiales, ya sea exenciones o otro tipo de beneficios, que reciben ciertos sectores, ya sea para promover una cierta actividad, ciertas regiones, etcétera. En sí no son algo malo, de hecho pueden tener alguna finalidad redistributiva, como es el caso de la devolución en el IVA a los sectores de menores ingresos y otros. El problema, y lo que venimos viendo en ciertos sectores que ya son de por sí altos en rentas que tienen y que son sectores concentrados, es que se otorgan beneficios, perduran durante años y no hay un monitoreo de eso, ¿no? Es ese beneficio que se otorga para alcanzar cierto objetivo, después no hay una política para que podamos ver que ese dinero que el Estado deja de recaudar y que no va a otros lugares, no va a hospitales, no va a las universidades que recién nombrabas, efectivamente está alcanzando esos objetivos. Hay un discurso muy fuerte de este gobierno de contra justamente el cobro de impuestos. De hecho, decía el presidente que se iba a cortar brazos antes de... Pero con ese discurso hay que decir que hay una presión impositiva y una presión sobre cierto sector, que eso sigue cada vez más fuerte inclusive. Sí, bueno, nosotros lo que venimos viendo es que gran parte de las políticas que se están impulsando tienen que ver con disminuir impuestos a los sectores de más altas rentas, por ejemplo, las modificaciones que hubo en bienes personales, que es uno de los impuestos más progresivos que hay, y bueno, y en detrimento por ahí de la carga tributaria que tienen los sectores de más bajos ingresos, que en Argentina es alta, efectivamente, alrededor del 40% de la recaudación se explica por el IVA, que sabemos que es un impuesto regresivo, porque cuando una persona de bajos ingresos va a comprar un cartón de leche, va al mismo IVA que alguien de muy altos ingresos, ¿no? Entonces, proporcionalmente, esa carga es mucho más pesada para las personas de bajos ingresos. Uh-huh. Natalia, yo recuerdo que me parece que fue el año pasado, sobre el final del año, así había presentado un informe muy detallado sobre esto que mencionabas al principio, es decir, renovaciones automáticas que se dan en estas exenciones, que como vos decías nadie controla, y ustedes habían hecho un informe muy largo, es decir, eran muchas las empresas y sectores que tenían este tipo de beneficios, sin demasiada justificación, más de 4, digamos. ¿Ese estudio sigue teniendo vigencia hoy con los cambios que ha habido?
Sí, sí, bueno, de hecho, la estimación que hace el presupuesto, el proyecto de presupuesto de gastos tributarios para el próximo año es alrededor de un 3,58 del PBI, que es más o menos lo que se viene viendo en los últimos años. Efectivamente, es un monto muy importante y sí, existe una gran variedad de beneficios, algunos, como te decía, que pueden estar más justificados y otros que son muy polémicos, efectivamente, como el régimen que tiene la minería, que nunca se controló, que, bueno, efectivamente no hay una rendición de cuentas de si los objetivos que tenía esa política, por ejemplo, generar empleo genuino, se alcanzaron con todos esos beneficios o no. Y algo más interesante que me parece que vale la pena nombrarlo es que en todo lo que tiene que ver con los gastos tributarios hay muchísima opacidad. ¿Qué pasa? Mientras nosotros podemos acceder al presupuesto y ver actualizado cada 24 horas en una página web dónde se fueron las partidas y cuánto se gastó en cada tema, todo lo que es gastos tributarios es protegido por el secreto fiscal que utiliza la AFIP y es muy difícil acceder a la información de qué beneficios reciben las empresas, por qué monto, qué empresas específicamente. Entonces esto genera muchísima más discrecionalidad que con el mecanismo opuesto, pero que debería ser similar al estándar, que es una transferencia directa, ¿no? Ahí me gustaría que agreguemos algo, que me ayudes un poco. Yo recuerdo haber hecho entrevistas hace muchos años en torno de la cuestión de la ley minera y si no me acuerdo mal, espero que eso no se, o sea, creo que eso no se modificó, las grandes mineras pagaban impuestos de acuerdo a una declaración jurada de lo que decían haber exportado. Es decir, ni siquiera había un control de lo realmente exportado. O sea, exporté oro, pero en realidad exportaban un montón de minerales que estaban asociados con esas rocas que se llevaban de la Argentina. ¿Eso sigue siendo así? Me parece un poco con las especificidades, puede ser, te cuento un caso similar que nosotros estuvimos viendo, estuvimos más focalizados en este tiempo en el sector de los hidrocarburos y un gran mundo en el que hay mucha opacidad es todo el tema de las regalías. Las regalías efectivamente se pagan sobre las declaraciones juradas que las empresas mismas realizan y existen auditorías viejas de 2012 que dan cuenta de todas las deficiencias que tenían esas auditorías. Por ejemplo, esas declaraciones juradas no se cruzaban con las facturas que se emiten en AFIP, etcétera. Entonces no había ningún tipo de control, era la misma empresa la que terminaba diciendo cuándo iba a pagar. Eso al día de hoy no existe una actualización de ese procedimiento ni un monitoreo y sigue habiendo efectivamente falencias en esos procedimientos. Pensaba lo interesante que es involucrarnos en la discusión del presupuesto, ¿no? Que ahora están discutiendo a nivel nacional, en la provincia también, en la legislatura ya están bastante avanzados y tal vez no es parte de la agenda de mucha gente pensar en cómo están discutiendo distribuir el presupuesto y vincularlo además con los derechos, ¿no? Porque si no hay presupuesto, la efectivización de los derechos es casi un oxímoron, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí invitarles a que vean las redes sociales de ASIG. En Instagram nos encuentran como asig.ar y pueden ver el programa de la Semana del Presupuesto. Es una actividad que ASIG viene haciendo hace 10 años, esta es la 10ª edición, y es como vos decías, es algo sumamente importante para toda la población porque el presupuesto es la hoja de ruta de lo que va a hacer el gobierno, o eso se supone que debería ser. En este caso ya tenemos un presupuesto de prórroga, lo cual debería ser algo extraordinario y esperemos que no se repita. Debería debatirse democráticamente en ambas cámaras y llegar a esa hoja de ruta con la que todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos poder monitorear qué se va a hacer con los recursos y qué partidas se van a priorizar. Ahí podemos ver cuál es la política de gobierno más allá de los discursos, ¿no? Estamos hablando en estos días de la
problemática en las universidades, las distintas demandas, bueno, hay movilizaciones, hay tomas en estos días, y estamos hablando desde la radio de la universidad también, y ustedes han hecho como una mirada sobre lo que implica esto que planteabas de la prórroga del presupuesto, pensando en las universidades. ¿Cómo están viendo ahora esto? Sí, efectivamente, con muchísima preocupación. Bueno, pueden también ver los informes de ASIG y algunos gráficos que son realmente muy significativos. Estamos hablando de una reducción que no se había visto en décadas. La situación es sumamente preocupante en educación y también en otras partidas que vemos que están totalmente abandonadas, como lo que es todo lo que tiene que ver con la agenda de género. Este presupuesto no prevé absolutamente nada para programas centrales como fue el Acompañar, como la línea 144, todo lo que tiene que ver con vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado. Son cuestiones que bueno, hacen al desarrollo de la sociedad y de los sectores más postergados, así que lo vemos con mucha preocupación. Bueno, Natalia, no te quitamos más tiempo y seguramente volveremos a charlar contigo sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Bien, la charla entonces con Nati tenía que ver con este tema que planteamos.